Antiguo Testamento, los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que narra acerca de los orígenes del año 2000 a.C. al 1200 a.C. en la época de Moisés. Dentro de la historia del Antiguo Testamento encontramos libros históricos, como son, dentro de los libros históricos, la teocracia, libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel y Primera de Reyes. Pero llegando aquí ya a los libros proféticos, libros o publicaciones contemporáneas de la Biblia, de los libros de la Biblia, como son Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías y Esther, contemporáneos a los libros proféticos que abarcan la época de la monarquía, la crisis y decadencia, el cautiverio y la restauración del año 585 a.C., cuando la caída de Jerusalén. Al llegar a la lección número 6, nosotros le hemos llamado a esta gráfica la caminata bíblica, en la cual el maestro va a llevar al estudiante desde la creación, con el fundamento de la palabra de Dios. Aquí está todo el soporte bíblico para cada uno de los temas: la creación, la caída del hombre, los orígenes, el diluvio, la torre de Babel, todo el periodo antiguo testamentario, la época de la teocracia, llegando al llamamiento de Abraham, y empezamos a subir en este periodo de teocracia o el gobierno de Dios, hasta llegar al momento cuando el pueblo de Israel le dice a su siervo, al siervo de Dios, Samuel: queremos tener un rey sobre nosotros. Y el pueblo de Israel rechaza el gobierno de Dios, la teocracia, gobierno de Dios, y querían tener un rey sobre ellos. Primera de Samuel capítulo 8 versículos 1 al 5, segunda de Samuel 12, 13 al 15. Aquí encontramos todo el soporte bíblico para que el maestro vaya a ir desarrollando todos los temas y darle al alumno, al estudiante, el conocimiento acerca de aquella edad, de aquellas épocas que están aquí en esta gráfica plenamente establecidas. Llegamos a la época de la monarquía, la edad de oro en el reinado de David y reinado de Salomón. Época de prosperidad, riqueza, sabiduría y bendición. Tanto que dice la Biblia que de todas las regiones del mundo llegaban a donde Salomón para oír de la sabiduría de Salomón. Pero luego viene también entonces la decadencia, la apostasía. Cuando Salomón, ese hombre con tanta sabiduría, cae en desobediencia, viene la apostasía y viene la división del reino que había ocurrido como consecuencia también del pecado de David. Pero Dios, en su misericordia y en su clemencia, guardó un remanente dentro del pueblo de Israel. Y aquí encontramos todo el soporte bíblico acerca de la apostasía, idolatría, las amonestaciones, advertencias dadas por los profetas, el juicio, el castigo, el cautiverio, la restauración, llegando al periodo intertestamentario, los 400 años de silencio, para luego llegar al momento cumbre en la historia de la humanidad, que partió en dos la historia de la humanidad, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, el nacimiento del Mesías, de nuestro Señor y Salvador. Y aquí encontramos ya entonces, entrando al estudio del Nuevo Testamento, todos los periodos. Quiero hacer énfasis para que el maestro los tenga muy en cuenta dentro del estudio de la palabra de Dios, en esta cronología bíblica: los orígenes, la teocracia, orígenes, la creación, la caída del hombre, la teocracia. Aquí entre los orígenes encontramos el origen del universo, el origen del hombre, el origen del pueblo de Israel. En la teocracia, las leyes, la conquista, el periodo de los jueces.